que eso me pasó. Sí. Vale, pues estoy grabando, chicos. Vamos a empezar con análisis. Yo escribo muy deprisa, así que ánimo. Se supone que el tema 1, las definiciones básicas, ya las habéis visto en otras partes de poco a poco, en otros cursos y en principio en primero de bachillerato. Yo sé que en primero de bachillerato los míos no tuvieron definición de función, ni de límite, ni nada así, porque no hubo tiempo y dejaron de venir, y mira que les dije que no dejaran de venir, y ahora tenemos que ir, vamos, a velocidad de la luz. Entonces, empezamos. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos variables. Lo bueno que tiene la relación entre las dos variables es que una depende de la otra. Es decir, tú tienes una variable, es decir, que puede tener diferentes valores de números reales y la llamas x, y esa, si es la independiente, siguiendo una ley, la ley de la función, te devuelve la variable y, que no es otra cosa que una serie de combinaciones que haces utilizando x. Por ejemplo, en la máquina de una función, tú metes x y te devuelve x al cuadrado más 1. Es a esto a lo que llamas y. Y es a esto a lo que llamas f de x, que es, soy la ley que a cada cosa que meto la elevo al cuadrado y le sumo 1. Y lo tenéis que entender así, soy una regla de acción. No tenéis que pensar que si metéis un 1 te da 1 al cuadrado más 1, sino como yo a lo que meta lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Que es muy diferente, porque si pensáis punto a punto no vais a entender el concepto de límite y hay que abstraerse. Es decir, la regla, la relación entre x y la otra variable no es otra cosa que lo que importa, la regla, lo que te dice lo que tienes que hacer, cómo bailar. Es lo que te interesa, el baile, no te interesa lo que metes o las personas que van a bailarlo, sino el baile en sí. ¿Entendido? Entonces, definimos una función como una relación. Por ejemplo, la velocidad y el tiempo, el espacio y el tiempo. El tiempo sería la variable independiente y el espacio, ¿vale?, sería lo que depende del tiempo. Sería lo que habéis llamado y, ¿no? ¿Lo veis así bien o lo preferís así? ¿Fino o gordo? Vale. En general me gusta poner la definición de rojo, porque es que si no parece todo parte del mismo texto y cuando tengáis una definición tenéis que estar alerta. ¿Vale? Hay personas
que escriben X relacionado con Y, para indicar que ahí hay una regla que tienes que hacer. En nuestro caso, la regla ahí inmersa sería eleva al cuadrado y suma 1, ¿vale? Pero en general se escribe f de x igual a y, queriendo decir que tú a la máquina le metes algo y te devuelve otra cosa, ¿vale? Entonces, esto es exactamente lo mismo que escribir esto. Y os tenéis que acostumbrar que la X y la Y son simplemente cosas que varían. Aquí lo que te dice es que la T es lo que metes y la S es lo que sacas y que F es la ley que utilizas. ¿Vale? Por ejemplo, en física pocas veces vais a tener X e Y. Vais a tener mucho S, T, V y muchas otras cosas. Y lo que tenéis que preguntaros cada vez que veáis una fórmula es ¿a quién meto en la regla? Para que me escupa la cosa, ¿vale? Lo que metes dentro es a lo que llamas X en matemáticas, ¿vale? Por ejemplo, la velocidad en función del tiempo, que os dirá muchas veces el profesor de física, quiere decir que el tiempo es lo que metes y la velocidad es lo que tú consigues de ese tiempo, ¿vale? ¿Entendido? Bueno. Entonces esto es la ley, la regla, la manipulación que vas a hacer. Entonces, de esta forma tendríamos f de x, que es igual a x al cuadrado más 1, y te quiere decir, métele churro que te devuelve churro al cuadrado y encima le suma 1. ¿Vale? Pero es lo mismo que escribir. Yo no veo diferencia en mi cerebro de lo primero a lo segundo. Para mí es métele churro, elévalo al cuadrado y súmale 1. ¿Lo veis? ¿Cuándo se utiliza la I? O la S, o como lo queréis llamar. En las gráficas. Esta función que veis aquí, ¿vale? Esta función por sí sola es simplemente una ecuación que te dice cómo operar, pero no la ves. Para verla, lo que se hace es ordenarla como pares ordenados, coger un plano No sé, eso que ha salido ahí no lo he hecho yo, ¿eh? Esto ha sido... Coges un plano, ¿vale? Y representas el punto X, F de X. X es lo que le metes a la máquina y aparece en el eje de las X. Y F de X es lo que obtienes, es decir, el X al cuadrado más 1. Y al hacerlo en todos los puntos de los reales, te va dando diferentes puntos, ¿vale? En este caso, te quedaría algo así. A
ver. Por ejemplo, este punto de aquí sería el 0, 1, ¿verdad? ¿Cómo he obtenido el 0? En la máquina he metido el 0, lo he elevado al cuadrado y le he sumado 1 y me ha dado un 1. ¿No? El 0 va representado aquí y el 1 va representado en el eje de la X. Ahora, por ejemplo, si yo meto el 1 aquí, ¿no? Me daría 1 al cuadrado más 1, que es 2. ¿A que sí? Entonces cogería el 1 y aquí, voy a borrar este punto, ¿vale? Y aquí me daría el 2. Y este punto de aquí es el punto 1, 2. Y seguiría así infinitamente. Y diríamos, ¿esto es la función? Y os diría, no, eso no es la función. Eso es la gráfica de la función, el dibujo, el cómo se comporta. La función es, elévame al cuadrado y súmame 1. Y esto es cómo se ve en los reales. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Con la gráfica de la función podéis ver el comportamiento global de la función, que es el objetivo del análisis entero. El comportamiento de las funciones a través de sus gráficas. Pero con la ecuación de la función hacéis cosas sobre ella para entender cómo se comporta. Las operáis, yo qué sé, estudiáis el dominio, dónde está bien definida, dónde no lo está. ¿Entendido? Con la ecuación trabajas y que además sacas información para hacer el estudio global y escupirte la gráfica en dibujo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay reglas en este mundo, hay reglas que tienen problemas. Por ejemplo, calcúlame la regla de toma el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano mi, logaritmo neperiano me, ¿cómo lo diríais? Haz el logaritmo, ¿no? Al logaritmo no le podéis meter cosas negativas, que le da un patatús. ¿Verdad? Entonces, tú no puedes meter cualquier cosa en cualquier regla, sino que cada regla va a tener restricciones de lo que le puedes meter dentro. Y eso es lo que se llama dominio de la función, donde está bien definida, porque si no, no funciona, ¿vale? Si no, no funciona la regla. Ese es el dominio. Y los dominios tenéis que saberlos calcular, que no os imagináis, porque los límites de las funciones son los problemas, se van a calcular en los problemas del dominio. Os cuento. Son aquellos. ¿Quién sigue? ¿Valores?
Cuando digo aquellos valores en que la función está bien definida, no tenéis que pensar en que va a haber un número como finito de esos, el 1, el 2, el 3, aquí está bien definida. No, son intervalos de cosas infinitas donde está bien definido. Es decir, en el intervalo 0, 1, ¿vale? En el intervalo 0, 2 más un punto, en la intersección de dos intervalos. Es decir, estamos hablando de infinitas cosas, no de un punto, otro punto, no. Estamos hablando de continuidades donde están los valores. ¿Entendido? Por ejemplo, la más fácil, ¿qué se me ocurre? La raíz de x. ¿Cuál es el dominio de la raíz de x? ¿Qué le puedes meter a una raíz cuadrada? Positivo, ¿no? ¿Cómo escribimos eso de manera chuli? Cogemos y decimos el dominio de f, ¿vale? Eso es como se escribe, dominio de f, es igual a los x tal que x es mayor o igual que 0, porque aquí me han dicho positivo, pero también está el 0, porque el 0, ¿qué le ocurre? Que la raíz cuadrada de 0, ¿cuánto es? Pues 0, ¿no? Ahora, cojamos, por ejemplo, la regla, el logaritmo neperiano de x. Aquí el dominio, ¿qué tal si la llamo g? Total, me da igual, ¿no? Por no decir que es la misma f. El dominio de esta g, esta ya tiene telita. Estas no son como las anteriores. Esta ya es mayor estricto que 0, porque en 0 no está definida. De hecho, esto es lo que os quería decir. Esto es un intervalo o una semirrecta, que también lo conocéis así, que va del 0 al infinito y todos los números ahí sirven, ¿no? Sin embargo, aquí el 0 no está incluido, porque si metéis en la calculadora el 0, os da error. Cuando la dibujáis, que la vamos a aprender a dibujar con todo detalle, lo que tenéis es que el logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿A qué exponente hay que elevar el número e para que te dé 1? ¿A 0? Todos los logaritmos, ¿vale? Todos los logaritmos verifican esa propiedad. Empezamos bien. Así, los logaritmos y los radicales así, que esto es segundo de bachillerato. ¿Vale? Tenéis que en el 1 vale 0. ¿Eso qué significa que valga 0? Que hay un corte con el eje de las x. ¿Vale? Bueno, pues este 1 además es vital. ¿Por qué? Porque a partir de ese 1, el logaritmo tiene valores siempre positivos. Y si vais a la izquierda, tiene siempre valores negativos. Y se va acercando infinitamente al eje de las y. Así es la gráfica. Es decir, con valores cada vez más pequeños. A medida que te acercas, se hace más grande, pero negativamente. Debes más dinero al banco. ¿Comprendido? Y esto es lo que os decía. No está definido aquí porque nunca llegas a él. Te puedes acercar infinitamente a él, pero nunca llegas a él. El 0 no está en el dominio. Y sin embargo vamos a tener que estudiarle, aunque no esté en el dominio, porque te puedes aproximar a él. Y ese es el concepto de límite. ¿Entendido? Entonces aquí con el logaritmo se ve muy bien por qué, aunque el 0 no esté, le tenemos que estudiar. Y eso es lo que pasa con los dominios. Si los conoces, sabes en qué punto tienes problemas. Y en los puntos que tienes problemas, los estudias para ver cómo se comporta la gráfica. ¿Entendido? Así que los dominios son súper importantes. Vamos a estudiar un dominio más complicado.
lo que vais a hacer vosotros es mucho más difícil. ¿Os acordáis de aquellas cosas que eran inecuaciones? ¿Os acordáis de las tablitas que os hacía hacer en primero de bachillerato y que decíais que no entendíais? No. Bueno, pues aquí están. La regla de la función dice: calcula primero el cuadrado de algo y réstale 1. Y a todo eso le haces la raíz. ¿Qué problemas tenemos con las raíces cuadradas? Que no puede ser negativo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que x al cuadrado menos 1 no puede ser negativo. Es decir, que x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cómo resolvéis eso? Porque sabéis que no podéis decir, paso el 1 al otro lado, le tomo la raíz y x es mayor o igual que 1. Porque hay un cuadrado, no es una ecuación lineal. Pues se hace una tabla. Se factoriza el polinomio, ¿no? Y se dice, tengo un producto de dos cosas. Para que ese producto sea positivo, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Que o las dos cosas son positivas, porque positivo por positivo, positivo, o las dos cosas son negativas, ¿no? Negativo por negativo, positivo, ¿no? Vale, cojo. Miro dónde están las raíces. En este caso, las raíces de ese polinomio son el 1 y el menos 1, ¿no? Pongo de menos 1 a menos infinito, voy a estudiar el signo de la primera cosa. Y de menos 1 a 1 voy a estudiar el signo de la primera cosa y del 1 al infinito también. Vale, pues si yo cojo un punto aquí, por ejemplo, el menos 2, ¿no? Un punto que vive en menos 1 menos infinito es menos 2. Vale, ¿cuánto vale para menos 2 x menos 1? Menos 2 menos 1 menos 3, ¿no? Pues sería negativo. El primer factor es negativo. Ahora, en menos 1, 1... tengo el 0, ¿verdad? ¿Lo veis? 0 menos 1 menos 1, con lo cual sigue siendo negativo. Y en 1 infinito tengo el 2, ¿no? Que es positivo. Hago el mismo estudio con el otro bicho. Y me dice que si cojo el menos 2 me da negativo, ¿no? Si cojo el 0, me da positivo. Y si cojo el 2, me sigue dando positivo. Y ahora me fijo por franja. Multiplicando negativo por negativo, obtengo un número positivo. Este trozo me vale. Multiplicando negativo por positivo le he cagado. Y multiplicando positivo por positivo, me da que vale, ¿no? Y ahora voy a mirar los intervalos que me valen. Los intervalos donde sí vale son el dominio de la función.
Sabéis que los infinitos no se cierra nunca el intervalo. Ahora os pregunto, ¿está el menos 1 incluido? ¿Cuánto vale la función en menos 1? El 0 es el 0. ¿Tú le puedes hacer la raíz cuadrada a 0? Pues ya está. Y ahora lo uno con el otro. ¿Tú le puedes hacer la raíz cuadrada a 1 al cuadrado menos 1? Sí, porque sigue siendo 0, ¿no? Pues ese es el dominio de la función. ¿Comprendido? Cuando lo dibujemos, lo que vamos a ver es lo siguiente, que ya lo sabréis hacer. Esto es que lo sé hacer yo, ¿no? En 1 tendrás así una raíz, ¿vale? Y en menos 1 tendrás así simétricamente otra raíz. Y aquí no tendrás nada. Y aquí tampoco. Nota. ¿Cuál es el dominio del logaritmo en base 10 de x al cuadrado menos 1? ¿Qué hemos dicho con el logaritmo de antes? ¿Dónde está definido? En los positivos solamente, sin el 0, ¿no? Pues el logaritmo este va a ser muy similar a la raíz. Lo que pasa que lo que no están es el menos 1 porque lo anula. Y tampoco está el 1 porque lo anula. Así que será así. ¿Vale? Además, el logaritmo se parece un poco a la raíz. ¿Sí? Y sería así, mirad. De hecho, todos los logaritmos se ven de la misma manera que el logaritmo neperiano. Lo que cambian son las cifras, pero verse se ven igual. ¿Vale? Entonces, lo que vas a tener es lo siguiente. Vas a tener que en el 1, ¿sí?, te tienes que parar. ¿Vale? No te puedes aproximar porque lo anula. Y vas a tener algo así. Por un lado vas a tener algo así, que al aproximarse al 1 por la derecha te da infinito. ¿Entendéis? Como antes, es como si lo hubierais trasladado un poco. ¿Vale? Y que por el menos 1 te va a ocurrir igual. Pero por el otro lado. Y entre medias no hay nada. Es decir, en estas líneas, que es cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 1, no las vas a tocar nunca. Antes sí las tocabas. ¿Veis? Aquí. ¿Entendido? Pero ahora lo que ocurre es que te aproximas a ellas infinitamente sin tocarlas. Mirad cómo era el logaritmo. No lo tocabas nunca lo del 0, ¿no? Ahora tienes 2 ramitas que no tocas, pero aún así no tocas nunca esa ramita. Sin embargo, con la raíz, que no os la he dibujado, la raíz cuadrada es así. O sea que tienes el mismo dibujo de la raíz cuadrada, pero dividido en 2, que empieza por un lado y por el otro. Y en vez de empezarte en 0, el menos 1 te lo traslada a un 1 y a un menos 1. ¿Por qué te lo traslada a 2? Resuelve x al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Qué te da? 2 soluciones. X al cuadrado igual a 1, raíz cuadrada te da más menos 1. O sea que el 0 te lo traslada a un 1 y a un menos 1, que es justo lo que ha pasado ahí.
¿Entendéis? Así que, ¿qué os ha ocurrido? Que todo lo que creíais que habíais olvidado de las tablitas de las inecuaciones, con las funciones lo vais a odiar. Porque están en todas partes. Y os dije, estudiar, chicos, estudiar. Pues bueno, estudiar, chicos, estudiar. ¿Qué vamos a seguir? Hemos dicho que el dominio de la función es donde está bien definido, ¿no? Voy a coger... ¿Se os había olvidado la intensidad de mis clases para estos que habéis estado conmigo en verano? No, ¿verdad? Pobrecito mío. Vale, entonces el dominio de la función era proyectar en el eje X. ¿Cómo sabes a partir de una gráfica, sin hacer ninguna cuenta? Imaginaros que tenemos el problema contrario, que nos dan esa gráfica y me dicen, ¿cuál es el dominio de la función? ¿No? Mirad, tengo ahora, me dicen, olvídate de todo lo que te he dicho, yo te doy esto. Te doy eso, ¿vale? Y te digo, que este es el 1 y este es el -1, ¿no? Y que no lo tocas nunca. Tú solo sabes que la función f de x es esta ramita, ¿vale? Ese es su dibujo y que la otra es esta, ¿no? Ese es el dibujo de la función. ¿Cómo sabes cuál es su dominio? De un vistazo ya sé lo que no está en su dominio, que es la franja del medio, ¿no? Para saber qué números, qué valores están simplemente en el dominio, proyectas sobre el eje Y. ¿Qué es proyectar? Esto. Para este valor, porque es lo que tú conoces de la gráfica, solamente su dibujo, ¿no? Proyectas, chun, 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 y le corresponde este valor de aquí, ¿verdad? ¿Lo veis? Ahora, cojo este valor y proyecto, ¿no? Y también este. Pues todos esos puntos en amarillo del eje X te dan el dominio. Voy a proyectar aquí. Cojo este, ¿no? Chun, 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 y voy aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que te vas aproximando a 1, ¿verdad? Por la izquierda. Pero por aquí a infinito, porque no estás aproximándote a ningún valor concreto, ¿no? Entonces, ya sabes que en el dominio de tu función va a estar el 1 abierto porque no llegas nunca. ¿Os dais cuenta? No hay ningún valor que proyectado te vaya a tocar ese 1. Y ahora me voy al otro lado, a la otra parte, ¿no? Y proyecto. Este está, ¿verdad? Este de aquí me corresponde a ese. ¿Lo veis? Así que ahí lo que obtengo es el menos infinito menos 1. Pero claro, me diréis, ¿y qué tiene el eje X que no tenga el eje Y? ¿Por qué no proyecto en la Y? Pues vale, vamos a proyectar en la Y. Proyectando en la Y obtienes el recorrido de la función. Los números que recorres, es decir, las imágenes, es decir, el producto que te ha dado la regla, el resultado de la regla que has aplicado. Por ejemplo, el recorrido
en una gráfica se obtiene proyectando en el eje de las Y. El dominio es decir, en la otra, ¿no? Esta de aquí, ¿vale? En esta línea. Vamos a proyectar en el de las Y. Yo cojo un punto y proyecto aquí, ¿no? Pues ese valor está, ¿verdad? ¿Lo veis? Si cojo este de aquí, ¿dónde me va? Aquí, ¿no? Si cojo este de aquí, ¿dónde me va? Ahí. Y según voy a infinito, me voy a infinito, ¿no? Así que fijaros, hemos recorrido todo esto. ¿Y eso qué es? 0, infinito, ¿no? Y proyectando por abajo, ¿a dónde voy? Al menos infinito. ¿Lo veis? Sí, pues te aguantas. ¿Habéis visto? Entonces, ¿qué le ocurre al recorrido? ¿Quién va a ser? Pues todos los reales. No hay ningún problema, porque cada número tiene otro. Hemos recorrido todo. Es decir, que el recorrido aquí es igual a todos los reales. De hecho, si me pongo aquí el -1, lo vuelvo a hacer doblemente. Es decir, proyectando, ¿veis? Vuelvo a recorrerlos todos. Entonces, ¿qué números recorro? Todos los reales. Y encima no una vez, 2 veces, ¿no? Pero bueno, como solo se escribe una vez, pues pongo que el recorrido es R. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? Porque os he dado el dominio, pero no os he dado la definición de recorrido. Ni os he dicho cómo escribirla, ¿verdad? Vale, pues primero, el dominio del F lo voy a escribir matemáticamente como sigue. Son los X que pertenecen a los reales, tal que existe un Y con f de x igual a y. Eso es lo mismo que he escrito antes. Son los x que tienen imagen, para los que existe imagen, que la regla funciona. Eso es como se escribe matemáticamente. Ahora, el recorrido no se suele escribir recorrido, se escribe imagen de f, porque es el conjunto de las imágenes. Entonces,
Si tú a la máquina le metes X y te da Y, por ejemplo, si al 3 le metes en la máquina de la raíz de 3 al cuadrado menos 1 y te da 9 menos 1 raíz de 8, ¿no? ¿Lo veis? A este se le llama imagen y al 3 se le llama preimagen. ¿Entendido? A la preimagen le haces la regla y te da la imagen. Pero como esto está muy raro, lo voy a escribir matemáticamente. La imagen, el conjunto imagen de F, son los I pertenecientes a los reales, tal que existe un X del dominio de F que al hacerle la máquina te devuelve a él mismo. Es decir, en el dominio tú empiezas con lo de dentro, ¿vale? Y encuentras la I. En la imagen empiezas con la I y encuentras de quién partía. Proyectando en gráficas, ¿sí? Proyección sobre el eje X, dominio, proyección sobre el eje Y, imagen o recorrido. Así que pensar, el dominio de F, cuando F es igual a la raíz de X al cuadrado menos 1, ya lo hemos visto. ¿Y el recorrido? Para mañana. ¿Para mañana qué? ¿Qué es eso? El recorrido